Recientemente hubo una propuesta interesante para cambiar las metas de inflación por agregados monetarios. La tesis de esta meta, de esta propuesta, consiste en que la credibilidad del Banco Central está demasiado dañada a partir del cambio de meta de inflación del 28 de diciembre y que haría falta una política más contundente. Tengo entendido que usted, Furiase, es partidario de continuar con el programa de metas de inflación. ¿Por qué y qué le falta? No, me parece que meta de inflación tiene ciertas ventajas respecto de usar agregados monetarios. Básicamente, lo que más me interesa de meta de inflación es que el instrumento que usa para tratar de bajar la inflación y coordinar expectativas es la tasa de interés. Y eso es mucho más fácil de comprender para el público que usar agregados monetarios. Entonces, esa es una ventaja que tiene el régimen de meta de inflación respecto de agregados monetarios, que es manejar el circulante de la economía, ¿no? Para que se entienda, porque el instrumento es de mejor comprensión. Entonces, en meta de inflación, la clave es manejar expectativas. Entonces, que te entienda el público qué instrumento vas a usar para bajar la inflación es muy importante. Después, por otro lado, me parece que hay muchos que dicen que tenemos que mantener las metas de inflación y usar agregados monetarios, ¿no? Bajar los agregados monetarios a un nivel consistente con la meta de inflación. Entonces eso implicaría una tasa de interés más alta que te puede generar tensión en el tipo de cambio, ¿no? Porque una tasa demasiado alta para bajar la inflación te puede atrasar el dólar, generar un problema de competitividad, enfriar de más la economía en el corto plazo, y eso genera cierta tensión con la política. Entonces me parece que meta de inflación, otra ventaja que tiene es que te permite cierta flexibilidad en ese sentido, te permite calibrar la velocidad a la que querés bajar la inflación y la tasa real buscada de una forma que no generes tanto atraso cambiario para darle competitividad a tus expo, que es donde está el talón de Aquiles de este modelo, y al mismo tiempo no enfriar tanto la economía en el corto plazo. Entonces esa es otra ventaja, la flexibilidad que tiene meta de inflación, pero claro, en meta de inflación el principal canal de transmisión es la credibilidad y las expectativas. Lo que no puede pasar es que el Banco Central pierda canal de reacción si las expectativas de inflación suben a través del manejo de la tasa de interés. Yo estoy de acuerdo con que se haya subido la meta de inflación, porque es una meta de inflación más creíble a la cual se pueden referenciar las paritarias, pero me parece que la forma en que se bajó la tasa de interés después, sin tantos argumentos del lado de la inflación, generó más costos que beneficios, porque te corrió el arco de las expectativas de inflación, venían en 16,4 en noviembre, hoy están en 19,4 y están ajustando al alza, te generó una suba del dólar que te complicó la economía política, porque te complicó la negociación paritaria y arrimar el bochín a este 15% sin cláusula gatillo, y además te pasó factura del lado del riesgo país, te aumentó el costo financiero del gradualismo fiscal, entre tasa de interés y suba del riesgo país, hoy estamos pagando una tasa 90 puntos básicos más altas. Entonces me parece, y además te aceleró la inflación en febrero por el traslado a precios de la suba del dólar. Me parece que dar una pausa a la baja de tasas estuvo correcto, y el wording que hizo, digamos, diciendo que va a extremar la cautela antes de seguir bajando la tasa, me parece que es el camino correcto. Ramiro, ¿a usted qué le parece? ¿Hay espacio para seguir por este camino? ¿Habría que reforzar con alguna otra medida? Sé que estuvo proponiendo recortar un poquito más la dominancia fiscal. A ver, el Banco Central, para pelear a la inflación, necesita de aliados sí o sí a la política fiscal, ¿no? En consecuencia, desde el primer día, a ver, este gobierno cuando llegó heredó un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, lo cual es más del doble del mínimo exigente para estar dentro de la Unión Europea, calculado. Entonces estamos hablando de que vos, para estar dentro del euro, tenés que tener un déficit de como máximo 3 puntos del PBI, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque la necesidad de tener cuentas públicas sanas van a permitir que la moneda también sea sana. Argentina tiene un déficit fiscal desmadrado desde hace más de 70 años. En consecuencia tiene un proceso inflacionario producto de la monetización de este déficit fiscal. Entonces desde ahí se parte, desde un déficit fiscal muy elevado para intentar pelearle a la inflación. Y se suma otro problema y otro componente, que fue que el Banco Central estaba vaciado de reservas, ¿no? Recordar que el gobierno anterior se fue vendiendo hasta lo que no había, por eso vendían dólar futuro.
Entonces, vos necesitas no solo emisión para financiar al fisco, sino también necesitas emisión para comprar reservas. La combinación te genera un piso de emisión monetaria que chocaba con metas tan exigentes en la baja de la inflación, ¿no? O para decirlo de otra manera, el esquema macroeconómico en general de gradualismo en lo fiscal y en muchas otras variables iba a chocar en algún momento con el shock monetario o con ideas de una inflación que bajaba a mucho mayor ritmo cuando vos tenías todas estas necesidades. Lo que estamos viendo es eso, de que finalmente le llegó la dominancia fiscal al Banco Central, de que finalmente es el fisco el que impone el ritmo al Banco Central y no el Banco Central al fisco. Si el gradualista va a ser el fisco, en consecuencia el Banco Central también va a ser gradualista. Dicho todo eso, también es una realidad en este contexto, no es que está desbocada la inflación, sino que iba a bajar a mucho menor ritmo de lo que se proponía el Banco Central, aun si subía las tasas. Y de hecho estaba entrando en un problema de que estar subiendo constantemente las tasas de interés era un nuevo factor de emisión monetaria, porque no solo tenía que emitir para financiar el fisco, no solo tengo que emitir para comprar reservas, sino ahora tengo que emitir para pagar las LEVAC. El primer año liberando el tipo de cambio, liberando buena parte de las tarifas, incluso en este mismo momento se pasó una inflación del 40, el año pasado una inflación de casi el 25, y este año todas las proyecciones privadas están hablando entre 20 a 25, si querés, de inflación, ¿no? Bueno, en julio estábamos manejando, julio del año pasado, una inflación del 21,5 interanual. Cuando la meta a diciembre era del 17% y la veíamos difícil. Desde julio la interanual sigue subiendo. Hizo 24,8 en diciembre, 25 en enero, ahora para febrero estamos viendo un poquito más todavía. ¿Cómo va a ser el Banco Central para dar la vuelta y que vuelvan a bajar la inflación en términos interanuales? El Banco Central, no sé por qué, no entiendo por qué, se pone metas de inflación muy por debajo de la tasa de interés. Pero cuando estamos hablando metas de inflación y tasa de interés tienen que converger, ¿no? Y acá el Banco Central no hace esa política. Estamos hablando de metas del 15% y tasas del 27%. Eso choca, no tiene... Ahora también al Poder Ejecutivo, que también la meta de inflación fue parte de un consenso. La responsabilidad de la inflación es del Banco Central. Y las metas de inflación son del Banco Central. O sea, no puede delegar de cuál va a ser la meta cuando él sabe cuál va. Pero el anuncio estuvo de jefatura de gabinete. Está bien, sí se puede trabajar en equipo y obviamente se trabaja en equipo. Claro. Pero la meta de inflación la tiene que poner el Banco Central. Porque es el que sabe cómo van a venir los agregados monetarios, cuánto va a ser lo que puede dar batalla. O sea, es una batalla que sabe que va a perder. Es un partido de que va a terminar 4-2, si querés. Está peleando para que no lo golien. Las tasas altas funcionan si uno deja de emitir. Pero si yo tengo tantas necesidades para emitir, nuevamente, déficit fiscal, recomponer reservas y ahora incluso pagar las LEVAC, evidentemente no puedo parar de emitir. Entonces no voy a frenar con tasa de interés el proceso inflacionario, porque los agregados monetarios no van a parar de crecer. Entonces, una vez que el Banco Central logre recomponer las reservas, que ya está llegando a un número aceptable, cerca de cualquier emergente, más o menos en torno al 15%, si se cumple el gradualismo fiscal y empieza a reducir el déficit fiscal y empieza a bajar la tasa de interés también para no morderse la cola, porque si intenta pagar 27%, necesita el Banco Central devaluar para pagar 27%. Entonces, es un perro que se muerde la cola, es peligroso. El Banco Central tiene que defender la moneda y obviamente tiene que poner un piso de que no se deteriore, pero no tiene por qué poner una tasa de interés de que sea claramente por arriba incluso de las expectativas de devaluación, que incluso para pagarlas tiene que devaluar. Entonces nunca va a cortar ese círculo de donde quiere salir. Bueno, pero hay otro círculo acá, y es que el gobierno, para que le cierren los números de déficit fiscal y de endeudamiento, necesita un crecimiento sostenido del PBI superior al 3%.
Este año está Ustedes están bajándolo ya la zona del 2%. por sequía y también porque tenemos mercados globales más tensos y el costo financiero es más alto. Pero me parece que también, así como tenés que mantener el crecimiento, digamos, para que el ratio de la deuda pública con el mercado se estabilice en la zona de 40%, ¿no? Que es un nivel al cual el mercado te va a seguir prestando a tasas razonables al 2021, Argentina tiene que ajustar el déficit fiscal 1 punto por año, crecer en la zona de 3% por año y mantener un costo financiero promedio de la deuda en dólares en la zona de 4 o 5% cuando la Fed está subiendo tasas. Entonces ahí está el gran desafío. Y lo que hay que entender es que Argentina tiene 4 puntos que le complican la baja de la inflación. El primero, el que nombraba Ramiro, es el principal, la dominancia fiscal. A pesar de que cambiamos el esquema de financiamiento y ahora principalmente no es con emisión monetaria sino con deuda, después el Banco Central compra los dólares al Tesoro para que no se atrase tanto el tipo de cambio y genere un problema de competitividad en las exportaciones, pero eso genera emisión y obliga al Banco Central a esterilizar pagando tasa de LEVAC y después pagando los intereses. Desde 2016 para acá, lo que se emitió por compra de dólares al Tesoro es más o menos lo mismo que retiró por LEVACs. Y después tenés la emisión monetaria directa por adelantos y transferencias, que ahí emitiste otros 370.000 millones de pesos, que es aproximadamente lo que te aumentó la base monetaria. Si quisieras esterilizar más, tendrías que haber pagado una tasa más alta con costos de atraso cambiario y sobre el crecimiento. Entonces, la dominancia fiscal sigue estando a pesar del cambio en el esquema de financiamiento. Bien, ¿y los otros 3 puntos? La inercia es muy importante. Hay cierta persistencia en la inflación, en el proceso de formación de precios de Argentina, que tiene un componente inercial, digamos. Se traslada la inflación pasada hacia el futuro porque venimos de crisis recurrentes, es una cuestión de un mecanismo defensivo, donde se traslada lo de atrás para adelante porque no tenemos una referencia, un ancla nominal muy creíble todavía, si bien estamos mejorando en eso. Entonces eso genera, vos podés bajar los agregados monetarios y el déficit fiscal, pero hay una inercia que va a seguir. No la solucionás solamente bajando el déficit y los agregados. Por eso me gusta meta de inflación, porque meta de inflación ataca ese problema. Trata de generar un ancla nominal, un banco central que te va a decir, yo me voy a encargar de la inflación. Si las expectativas se descoordinan, voy a usar mis instrumentos para volver a coordinarlas. En la medida que se gane credibilidad en ese sentido, a mediano plazo, se va a ir moderando la inercia y el proceso de formación de precios va a mirar menos hacia atrás y más hacia adelante. Pero para eso es clave que el Banco Central gane credibilidad. El tercer punto, estamos corrigiendo precios relativos, subiendo tarifas. Ese fue un gran error de diagnóstico de este gobierno, que la suba de tarifas no era inflacionaria en el corto plazo. Y hoy lo reconoce el Banco Central. Y es una de las causas por la cual vamos a un proceso de desaceleración de la inflación más lento. La tarifa, los precios regulados en 2016 subieron en promedio 80 y pico %, en 2017 36%. Entonces, ese es un problema más, la corrección de precios relativos que requiere la baja del déficit, genera presión inflacionaria. Y el otro punto es que estamos mejorando el tipo de cambio real, no usamos dólar y tarifa como ancla para bajar la inflación. Entonces hoy estamos llevando la inflación a la zona inercial, 25 la general, la núcleo en la zona de 20, pero estamos recomponiendo tarifas y con un tipo de cambio real que es más competitivo que el de noviembre de 2015, en la zona de 16% más competitivo. Entonces, eso es bastante valorable y además las expectativas de inflación, si bien están subiendo, siguen siendo más bajas que la inflación del año pasado. Ese es un mérito de meta inflación. Estoy de acuerdo con bajar un cambio en la velocidad a la que se pretende bajar la inflación. Para esto de sostener el crecimiento, que es lo que te va a mantener el ratio de la deuda pública a PIB hasta el 2021. Pero tampoco podemos permitir que el Banco Central pierda credibilidad en ese contexto, porque en Argentina la inflación de un mes, febrero va a dar 2,5, 2,4, es la inflación anual en Brasil. Con ese ritmo de inflación no ganamos competitividad, la inversión no va a venir, los que tomaron un crédito UVA no lo van a poder repagar, que es el gran caballito de batalla de este gobierno, con el cual no tenemos que dejar de lado la batalla contra la inflación, porque además bajar la inflación te va a permitir crecer más a mediano plazo, ganar competitividad y bajar el costo financiero de la deuda, que es lo que te va a permitir ser sostenible la agenda del gradualismo fiscal. Ramiro, ¿usted coincide con el diagnóstico de la importancia de la inercia? Bueno, ahí es que se metió en
en un terreno donde los economistas argentinos les encanta hablar de multicausalidad del proceso inflacionario y arrancan con palabras físicas. Sí, arrancan diciendo de que tenemos inflación de costos, que tenemos inflación de demanda, que tenemos inflación por salario, que tenemos inflación por pass-through, que tenemos inflación por inercia, que tenemos inflación por expectativa. Lamentablemente no aboga nada de todo eso. La inflación no es multicausal, es una sola. La inflación es nada más que por emitir de más. Punto. El Banco Central compra la tesis de que las expectativas generan inflación. Entonces, justamente por eso... No, para nada, nada. No, vos emitís y tenés inflación. No existe nada. El sector privado no genera inflación en ninguna de sus dos puntas. Ni el asalariado genera inflación, ni el empresario, por más grande o chico que sea, genera inflación. Y las expectativas que tenga el sector privado tampoco genera inflación. Alguno, si tuvo expectativa por demás, va a tener una ganancia o una pérdida en el negocio que está haciendo, pero no generó proceso inflacionario. El proceso inflacionario solo se produce por la emisión monetaria. Entonces, las palabras como que estábamos hablando, de que él le ponía mucha importancia, la palabra inercia, para mí no existe la inercia en el proceso inflacionario. O bien se cura bajando el déficit y la emisión. O sea, vos tenés una sola causa que te genera inflación, que es la emisión monetaria. Ahora, podés tener 1000 excusas para emitir, que es diferente. Si no corto la emisión, no va a bajar la inflación. Por eso no es que si vos hoy cortás la emisión monetaria, con esta inercia, con este déficit fiscal, te generás una recesión que te complica la economía política. Pero entonces y te complica la baja del déficit, porque generarías una recesión que te tiraría para abajo la recaudación y te costaría seguir bajando el déficit fiscal, entonces, perderías capital político y tu costo financiero en los mercados sería más alto. Bueno, pues ahí se va acomodando mejor el análisis, porque ya no decimos que la economía tiene inflación por inercia, sino que estamos diciendo que la economía tiene inflación justamente por el peso de un déficit fiscal que no lo puede ajustar. Yo estoy de acuerdo en eso. Acomoda mucho más el análisis. Yo estoy de acuerdo en eso. No porque decimos las expectativas, no. ¿Qué importa lo que opine el REM por esta herramienta de el relevamiento de expectativa importante? No genera inflación. No genera inflación ni eso, no importa qué opine el sector privado. Acá el que tiene la llave para tener acceso a la maquinita es el Banco Central. Él decide cuánta inflación va a haber. Y los sectores privados operan consecuencias. El tesoro que digamos es parte de esa misión para financiar, claro. Vos lo dijiste muy bien, es la dominancia fiscal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero para mí hay algo más en el mecanismo de propagación de precios que hace que sea más costoso. Es decir, para decirlo de una manera fácil, bajar los agregados monetarios a la zona que vos decís para bajar la inflación, dado los componentes que tiene la economía argentina en el proceso de formación de precios, te requiere mucha más tasa y un costo mucho mayor desde el lado del atraso cambiario y el crecimiento de la economía de corto plazo, que te puede complicar la economía política. Entonces me parece que esto muchas veces no se dice, porque a veces en un Excel cierra, bajamos el déficit, bajamos los agregados, solucionamos el problema de la inflación, pero ¿con qué recesión quedas en la economía? El presidente del Banco Central dijo que más allá del cambio en sí de las metas, lo más importante que se estaba anunciando era que en 2020 se acababa la emisión para financiar al Tesoro. Si tienen una urgencia por bajar la inflación, podrían haberlo anunciado en 2018, el fin de la emisión para asistir al Tesoro. Pero ustedes ven que hay una necesidad inmediata de crecimiento o una restricción política o electoral para tomar estas medidas para defender la moneda. ¿Por qué fijar el fin de la emisión para asistir al Tesoro en 2020 y no en 2018? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, nuevamente, extienden el plazo justamente porque el déficit fiscal es muy grande. En consecuencia, si vos cortás de lleno ahora la emisión monetaria para asistir al Tesoro, si no bajás el déficit fiscal, es que te estás endeudando a un ritmo claramente peligroso. Entonces, hoy el déficit fiscal de 7 puntos del PBI se decidió
financiar cerca de 5 puntos con deuda externa y 2 puntos con emisión monetaria, a grandes rasgos, ¿no? Si yo digo, y ya estos 5 puntos ya muestra 5 puntos de tomar deuda, ya nos pone nerviosos como país, como sociedad, diciendo, ojo que estamos tomando mucha deuda. En consecuencia es, para reducir la emisión, los dos componentes de financiamiento al Estado, que finalmente los dos son problemáticos, porque si tomo mucha deuda tengo riesgo de default, si emito mucho tengo riesgo de inflación. En consecuencia lo que hay que atacar es el déficit fiscal. O sea, el cómo financiarlo, a lo último, será el problema que tengas hacia más adelante, si tuviste un problema de deuda o un problema de inflación. Y acá, por eso, primer punto es, hay gradualismo en bajar el déficit fiscal y en consecuencia hay gradualismo también para reducir el financiamiento al tesoro. Y a eso se le suma una cuota de voluntarismo en las proyecciones, donde casi no hay riesgo de ruido, riesgo de incertidumbre, de shock externos, tanto positivos como negativos, como el que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, una sequía, de que te pueden poner en duda de que el crecimiento sea a una tasa del 3%, cuando partís de una inversión en la economía realmente baja. O sea, Argentina, cuando destruyó el sistema de precios, directamente destruye toda capacidad de la economía de invertir. Si no hay precios, no hay mercado, y si no hay mercado, no va a haber inversión. La tasa de inversión de la economía está por debajo del 20%, y vos para crecer al 3% necesitas una tasa de inversión por lo menos del 23-24%. Entonces, ese también hace ruido el gradualismo, o la tasa de crecimiento del 3% con una inversión que, si bien reactiva, todavía no está ni siquiera arriba del 20% del PBI, hace ruido y es parte de las inconsistencias y cierto voluntarismo que hay en las proyecciones siempre hacia adelante, como que el crecimiento soluciona todo, cuando tampoco hay inversión como para que tengas esa tasa de crecimiento asegurada. Esto que dice Ramiro es clave, ¿no? Si la agenda es de gradualismo fiscal, eso es una agenda política, ya está definida. Entonces es clave que la política monetaria se alinee con ese gradualismo fiscal, porque si sos gradual en lo fiscal y el Banco Central es muy ansioso en la velocidad a la que pretende bajar la inflación y pone una tasa de interés muy alta, eso te pasa factura en la competitividad, porque te atrasa mucho el dólar, las exportaciones no arrancan, y para que el gradualismo fiscal llegue a buen puerto y la inversión pueda sostener el crecimiento, como la inversión tira de las importaciones, necesitas que las exportaciones arranquen, que es el gran talón de Aquiles de este modelo. Entonces, si tenés un tipo de cambio muy atrasado porque la política monetaria está descoordinada de la fiscal, las exportaciones no van a arrancar y tenés un problema. Ahora, lo otro clave que decía Ramiro, para sostener el crecimiento de 3 que necesita el gradualismo fiscal para que sea sostenible, la inversión tiene que pasar del 20% del producto a la zona de 25% en los próximos 5 años. Para que eso pase con una economía creciendo al 3% real, la inversión tiene que crecer 8-9% por año. Para que la inversión crezca a ese ritmo, ¿qué necesitas hacer? Bajar tu costo financiero promedio de los proyectos de inversión, y para eso necesitas bajar la inflación 4 o 5 puntos por año. Ahí está el gran problema de la competitividad, el ritmo al que crecen los precios en Argentina respecto al resto de los países. No se soluciona el problema de competitividad bajando la tasa y subiendo el dólar, porque eso tiene patas cortas. El mercado te pasa factura, la inflación se acelera por esta suba del dólar con pérdida de credibilidad en el Banco Central, y entonces no mejorás tu tipo de cambio real. El mercado no tiene ilusión monetaria. Se soluciona bajando la inflación. Yo los escucho a ambos y me da la sensación de que si cada objetivo, que al parecer son todos urgentes, de la economía argentina fueran pelotitas, el gobierno está haciendo malabares. ¿Les parece a ustedes que hay alguna de estas pelotitas que se pueda caer más rápido, que tenga mayor riesgo? ¿Cómo ven? ¿Qué proyecciones manejan de acá a los próximos 2 años? Ramiro. A ver, el gobierno está haciendo malabares desde que llegó, porque la herencia es para hacer malabares. O sea, entonces pero no se puede armar una política económica consistente, no, porque hasta acá veo inconsistencias por todos lados. No, hay muchos objetivos, porque el desmadre es significativo por todos lados. Entonces tienen objetivos por todos lados, pues están como un bombero tapando incendios por todos lados desde que llegaron. O sea,
gobierno evitó de que la inflación esté en el 2016 en 3 dígitos. O sea, la herencia te llevaba solo a un proceso de inflación, sí, tranquilamente un proceso hiperinflacionario. Si vos hacías un paso en falso nada más, por ejemplo, demorar en el acceso al financiamiento externo para conseguir dólares y apagar el incendio que tenía en la economía, posiblemente ya estabas con un proceso de inflación de 3 dígitos, como por ejemplo hoy que Venezuela, ya cuando agotó las reservas, se le escapó directamente el valor de su moneda, no para de emitir y tiene un proceso inflacionario ya lanzado, un proceso hiperinflacionario. Es decir, este gobierno, dentro de todos esos malabares, logró apagar una crisis potencial, ¿no? Después tuvo otra gran virtud, que es, por primera vez en la historia argentina, el dólar flota, o por lo menos estamos cubriendo el periodo de flotación cambiaria más extenso de la historia argentina, que vamos un poco más de 2 años, eso es muy sano, en algo que es normal en el mundo. En el mundo las monedas flotan, y acá, cuando flota, salen los lobbies de siempre a pedir que intenten controlar el tipo de cambio, ¿no? Consecuencia, en estos malabares, y que vemos que con dificultad intentan llevar la política monetaria, la política fiscal, también se ven resultados, porque la crisis que se evitó también es parte del resultado. O sea, el Banco Central tiene que recomponer reservas sí o sí, porque estaban vaciadas directamente. O sea, Argentina no va a ser economía emergente si no tiene reservas, así que hay que recomponerla. Tiene que recomponer reservas, el objetivo del 15% me parece bien, pero también reconozco que eso le suma un costo inflacionario que el Banco Central hoy no quiere reconocer. Entonces, bueno, está en eso, donde hay, en estos 2 años de gestión, se observan logros. Evitar un proceso inflacionario de 3 dígitos es sin duda un logro, recomponer reservas es sin duda un logro, bajar la inflación con al ritmo que querían no iba a ser posible con el esquema gradualista, y que no iba a ser gradualista en el proceso inflacionario. Finalmente llegó el gradualismo del Banco Central. Bien, entonces, resumiendo, de acá a los próximos 2 años, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, en materia de tipo de cambio, en materia de inflación, en materia de crecimiento, en materia de empleo, en materia de inversión? Bueno, Argentina se está volviendo a una economía de mercado, ¿no? De hecho, Argentina se alejó temerariamente de lo que es una economía de mercado, al directamente que no operen las señales de precios, que no haya estadísticas, que no haya relaciones con el mundo. El comercio internacional directamente también se cerró con esto de las de High, donde le tenía que pedir permiso al Estado para importar 3 clavos, o el cierre financiero con el default. O sea, Argentina estaba aislada del mundo. Entonces se está saliendo de eso, y los resultados, así como el desmadre que llevó tiempo y quizás se incubó, te diría, en los últimos años, los últimos años del kirchnerismo fue la exacerbación de lo que Argentina está haciendo hace 70 años. Pero 70 años de historia no se solucionan en 24 meses, ni en los próximos 24 meses, si querés. Si Argentina nuevamente se propone trabajar mirando y siendo parte de la globalización, va a salir de esta locura. Pero ahí la pregunta o la respuesta no la tiene el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, aun cuando se quiere proponer volver al mundo, si la sociedad no quiere volver al mundo, no va a volver. Argentina va a salir de todos estos desmadres cuando la sociedad argentina en su conjunto, y en consecuencia con sus votos, vote gente que en el Congreso quiera volver al mundo. Y lo pongo, por ejemplo, en Estados Unidos. Republicanos y demócratas tienen infinidad de diferencias, pero no obstante tienen el consenso suficiente como para saber que el capitalismo, la libertad y la globalización son el camino. Nadie pone en duda eso en Estados Unidos. En Argentina sí ponemos en duda eso. En Argentina ponemos claramente en duda que el capitalismo es el camino. Lo que hicimos en los últimos años te muestra de que Argentina lo pone en duda. Argentina como sociedad le dio un premio a Maduro. En consecuencia, el actual dictador de Venezuela, del que se golpeaba el pecho diciendo que era una economía socialista. En consecuencia te muestra de que Argentina como sociedad
sí pone en duda que el camino es el capitalismo si le da premios a un socialista. ¿Qué proyecciones estás viendo? Para mí, esto que decías vos de los malabares, como introducción a las proyecciones, me parece que, a diferencia de lo que vimos 2016 y 2017, creo que 2018 empieza la coordinación. Hay un plan económico, ¿no? El gradualismo fiscal es la agenda. No hay margen político en una economía donde el 70% es consumo para hacer terapia de shock en lo fiscal, desde mi punto de vista. Ahora sí, el gradualismo implica bajar el déficit fiscal ante intereses 1 punto por año, que no es poco, porque eso tiene cierto impacto en el bolsillo del consumidor, ¿no? Sobre todo cuando se hace vía suba de tarifas. La política monetaria se empezó a acomodar a ese gradualismo fiscal con la suba en la meta de inflación. Este año vamos a ver además, no solamente la tasa de interés va a ser el ancla para tratar de bajar la inflación, sino que también se trata de ser austero en la paritaria. Ahí hay un frente político bastante fuerte que hoy se está jugando el gobierno, tratar de anclar la paritaria en la zona con la referencia del 15, que es la meta de inflación, con lo cual el Banco Central no puede perder credibilidad en la meta del 15 a la cual se quiere anclar paritaria. Por eso es importante que, si bien es importante la flexibilidad cambiaria, cuando el dólar sube muy rápido, Argentina tiene que usar salvavidas, no puede flotar libremente. Y está bien que le dé estabilidad a la suba del dólar cuando los bancos públicos marcan la cancha o el Banco Central poniendo pausa en la baja de la tasa de interés. Se está trabajando en cierta apertura comercial gradual de la economía, por eso había también que subir el dólar, ¿no? Porque mantener una economía más competitiva te permite abrir un poco más la economía, hacerlo con un tipo de cambio muy apreciado como venías en noviembre de 2017, eso era un problema desde el lado del empleo. Bueno, tuvimos un déficit de cuenta corriente, déficit comercial récord. Ese era el gran problema que había de la descoordinación que había entre la política monetaria que iba intentando muy rápido bajar la inflación versus el gradualismo fiscal. Atraso cambiario, y lo pagaba el déficit de turismo, el déficit de cuenta corriente, exportaciones estancadas. Creo que el programa económico trata de minimizar esas tensiones, ¿no? y priorizar el crecimiento. Por eso es muy importante coordinar, afianzar la coordinación entre el Banco Central, Hacienda y Finanzas, y que el Banco Central encuentre espacio desde el lado de la inflación para ir bajando la tasa, y toda esta liquidez que está congelada en Levax pueda fluir a financiar parte del déficit fiscal y moderar el crowding out, es decir, este efecto de desplazamiento al sector privado cuando el déficit fiscal se trata de financiar en el mercado local, y para financiar el crédito al sector privado, que es lo que te motoriza el crecimiento. Si el gobierno logra esto, se gana mucho colchón cambiario y de salario para el año electoral 2019, para acelerar la macroeconomía del año 2019. Entonces me parece que no sería un mal año si creces al 2, bajar la inflación de 25 a 20 y el déficit fiscal te baja a 3,2 subiendo tarifas. ¿Ramiro? Sí, en esencia coincido. A ver, este año nosotros estamos trabajando en una proyección de crecimiento del 2,4, sabiendo de que tiene un rebote estadístico, un arrastre estadístico de casi 1 punto. Entonces es hablar de que Argentina este año en rigor va a crecer 1,5 puntos, ¿no? Donde Argentina el año pasado rebotó, este año es el primero que va a crecer después de casi 6 años. Argentina está estancada desde 2011, entonces estuvo en un proceso de serrucho muchos años, y este año rompe esto de que ponerle un diente más al serrucho, y por primera vez estamos marcando un nuevo récord de nivel de PBI. Eso sería la buena noticia. La mala noticia que en estos 6 años que Argentina se estancó, 7 años de que recién crecemos nada más que un 3%, el mundo creció más de un 15% en el igual periodo, lo cual muestra de que Argentina, cuando hace un paso, el mundo hizo 10. Este año un crecimiento del 2,5%, una inflación seguramente cercano al 22%, recuperándose el proceso de inversión. Por suerte, si tenemos suerte, Brasil rebota este año y empieza a crecer y empujar un poquito nuestras exportaciones. Al único que le estamos vendiendo algo, nuestro principal socio comercial, que crezca, buena noticia. Así que sí, entre 2,4% de crecimiento es un número posible para este año. Y me gustaría destacar algo que dijo Ramiro, que tiene que ver con el consenso social, y algo que mencionó Furiase, que tiene que ver con el caballito de batalla del gobierno, que son las uvas. Porque hacer partícipe a la mayor cantidad posible de ciudadanos del mercado
hipotecario y por lo tanto del mercado financiero también es una forma de empezar a coordinar expectativas y voluntad de desinflación transversalmente en la sociedad. Pero usted dijo algo que genera un poco de susto. Me podés tutear. Dijiste algo que nos genera algo de susto, y es que con este gradualismo fiscal, que se va a traducir en gradualismo monetario y una desinflación muy gradual, los créditos en UVA difícilmente son pagables. No. Si la inflación se mantiene en el 25%, se torna más difícil pagar el repago del crédito UVA, a menos que los salarios acompañen la inflación. El problema es que si la inflación no baja de un 25%, era mejor tomar un crédito hipotecario a tasa fija que un crédito UVA. Entonces, porque no son UVA más 5, 7, 9%. Exactamente. Lo que tiene, para que el crédito UVA se pueda desarrollar, tenés dos condiciones. Para que sea mejor que un crédito tradicional hipotecario a tasa fija, a mediano plazo la inflación tiene que ir bajando debajo del 10%. Con lo cual, si este régimen de meta inflación con gradualismo fiscal permite ir bajando la inflación 4 o 5 puntos por año, estamos ok. Y el otro requisito es que los salarios acompañen a la inflación para mantener tu relación cuota-ingreso. Por eso es importante mantener la credibilidad del Banco Central, y si bien hay que afianzar el crecimiento para que el gradualismo fiscal sea sostenible en el tiempo, no podés renunciar a la batalla de la desinflación. Lo que hay que tratar, el talón de Aquiles está, me parece, en este gobierno. Está bajando la inflación 4 o 5 puntos por año, está creciendo por inversión, pero el interrogante está si las exportaciones van a acompañar el crecimiento de las importaciones y si el empleo privado puede seguirle el ritmo al crecimiento económico cuando tenés una apertura gradual de la economía y estás haciendo inversión en bienes de capital que te aumentan la productividad de la economía. Ahí están las dos tensiones, ¿no? Las exportaciones y el empleo privado. Ramiro, ¿tomarías un crédito nuevo hoy? Perdón, yo tomé un crédito hipotecario. Por eso quiero que se baje la inflación, ¿no? Está jugado. Mira, Argentina va a tener crédito. Vos calculás que los países incluso regionales ya tienen un crédito en porcentaje del PBI, ¿no? Que supera a Chile, ya casi supera el 100% de su economía. Argentina tiene un crédito que no llega, sin los regímenes, no llega ni a 15 puntos del PBI. Sí, exactamente. No llega, o sea... Y crédito del sector privado en pesos 12,5. Por eso, el crédito en Argentina renace... Hipotecario 1,4. 1,4, el crédito en Brasil hipotecario, es nada, es directamente, no es algo generalizado, no es el que está, si bien quizás estamos todos hablando de UVA, no todo el mundo lleva al UVA, porque si estamos hablando de que es solo un punto del PBI, son 5.000 millones de dólares, no es nada, o 6.000 millones de dólares, una economía de 600.000, no es nada. Argentina no tiene crédito. Entonces, el problema no es quizás el UVA, sino que directamente se pulverizó todo el sistema financiero, de que no tiene depósitos y en consecuencia no tiene crédito. Toda la plata está afuera, como vimos en el blanqueo. Entonces, nuevamente, Argentina, cuando logre la confianza, y la confianza es acomodando las cuentas públicas, ya no va a tener miedo al manotazo del Estado, porque el Estado se financia solo con impuestos y no con impuesto inflacionario, con deuda externa. Ahí el sector privado va a tener la confianza necesaria para invertir y para sacar crédito. Y ahí vamos a estar hablando, quizás como una economía normal, de tener crédito en porcentaje del PBI del 50 o 60% y no los números ridículos de los cuales partimos.